Hola, en este vídeo voy a mostrar el montaje que he hecho del disipador térmico para microprocesadores Zalman FX100. Este aparato puede colocarse en numerosas CPUs, tanto de la casa AMD como Intel. Yo lo he hecho concretamente en este que os muestro aquí, en el i7 4790. Este procesador debe instalarse en un socket LGA 1150 y lo he hecho en el de la placa madre Asus H97 Pro. Hay pequeñas diferencias en el montaje de unos procesadores a otros, por lo que habrá que estar atento a las instrucciones. Estas vienen en formato papel en la caja, pero también se pueden descargar en PDF desde la página web del producto. El montaje más sencillo es en el socket 2011, en el que todo se hace por la parte delantera de la placa. El más complejo posiblemente en el Intel 775 y luego una cosa intermedia sería el mío 1150 y otros similares. En estos que muestra aquí, 1366, etcétera, la única diferencia, todo el montaje es igual, la única diferencia es que hay que seleccionar uno de estos tres orificios que he puesto en rojo, ya bien indicado. En los AMDs el montaje también es muy parecido al del Intel 775. Lo primero que quiero comentaros es que no conseguí la disipación pasiva. Me vais a permitir, mientras explico este asunto, que deje de fondo esta imagen. Esto es un pantallazo de la BIOS UEFI de mi placa madre y lo que he remarcado ahora en rojo es la temperatura del procesador. Me gustaría que estuvierais atentos a este dato porque vais a ver que va subiendo lentamente a lo largo del tiempo. La grabación es hecha sin modificar la velocidad, por lo tanto a tiempo real, ni la he acelerado ni la he frenado, porque quiero que veáis este incremento progresivo pero lento de la temperatura. Ahora ya estamos en 36 grados y seguirá subiendo pero muy despacio. No digo que no haya conseguido la disipación pasiva por culpa del Zalman, porque han podido influir otros factores. Por ejemplo, que me haya equivocado en el montaje. No es fácil de hacerlo, hay que emplear pasta térmica. Demasiada o demasiada poca puede influir en el resultado. Hay que atornillar una pieza de una manera bastante dificultosa. En fin, que quizás no he hecho las cosas tal y como se debiera. Otra opción es que yo he instalado el procesador y el Zalman en una caja sin ventiladores, que también utiliza un sistema de disipación pasivo con placas de aluminio. Bueno, yo no sé si hubiera habido un ventilador de promedio, ¿qué habría ocurrido? La cuestión es que yo me había comprado el procesador i7 4790 porque es relativamente frío, sin acceso a overclocking, es decir, que lo que buscaba era que la temperatura no se me disparara para poder hacer una disipación pasiva. Claro, al no conseguirlo con el Zalman, lo cierto es que me vi bastante frustrado y estuve a punto pues de desinstalarlo. Lo que pasa es que después de la dificultad que tenía el montaje, antes de hacerlo dije, bueno, voy a probar con el ventilador a ver qué cantidad de ruido hace y a ver cómo me va. El ventilador no viene en el embalaje original, tienes que comprarlo aparte y al final pues es lo que hice. Bueno, concretamente yo no pude comprar el de la casa porque no lo tenía en la tienda en la que compro habitualmente los productos informáticos, así que me compré un modelo de las mismas características, por lo menos del mismo tamaño. Ahora en la pantalla podéis ver las instrucciones para instalar el ventilador. Ahí pone el modelo concreto de la casa Zalman. Bueno, yo el que me compré es este de aquí, que ya veis que también es de 92 milímetros. Os lo muestro ahora. Y el montaje es muy sencillo, lo comentaremos al final del vídeo. De momento solo quería deciros que fue ponerle el ventilador y la disipación térmica fue fantástica. Realmente el ordenador no se calienta nada, pero es que lo mejor de todo es que es relativamente poco ruidoso. Como ya el propio Zalman estaba haciendo una disipación térmica importante, de hecho por eso era tan lenta la subida de la temperatura, al añadir el ventilador con muy pocas revoluciones mantiene una temperatura muy buena. Y de hecho para trabajos pues tipo procesador de textos o navegar en internet se mantiene por debajo de las 1000 revoluciones, con lo cual es casi inaudible. Sí que es verdad que cuando se le exige rendimiento al procesador, como por ejemplo en los juegos, ya el ventilador se revoluciona y suena. Y el sonido pues es un poco molesto. Como ya lo veréis en el montaje, queda como encajonado dentro de Zalman, el sonido que hace es como si fuera un abejorro
y que estuviera aleteando a toda velocidad muy cerca. Es molesto, pero lo cierto es que comparado con otros disipadores de procesadores que he tenido antes es muchísimo menos molesto. Pues al final me quedé satisfecho, no estoy descontento, y este es el motivo por el que, bueno, mantengo instalado este sistema de disipación en mi equipo y os ofrezco el vídeo del montaje. Con una placa madre limpia, el montaje de este disipador es difícil, pero con una placa madre llena de objetos o metida en la caja quizás sea hasta imposible. Porque es que hay una cuestión importante que debéis conocer, y es que una de las piezas de fijación se coloca en la parte inferior de la placa madre. Sería esta que he remarcado aquí en azul, lo rojo representaría la placa, lo verde son unos tornillos. Bien, esta pieza que voy a tocar ahora, esta va por debajo. Lo veis aquí en un pequeño fragmento del montaje que luego lo veremos con más detalle, y cómo la sitúo debajo y encima coloco la placa madre. Claro, si la placa ya la tenéis metida en la caja y llena de cosas, pues va a ser muy complicado hacerlo. El tamaño de este aparato es enorme, literalmente. He puesto una botella de vino, no por que vaya a emborracharme en un acto de desesperación mientras estoy haciendo el montaje, que todo puede ser, porque la verdad es que ya he dicho que es bastante complejo, sino porque es un objeto cotidiano y nos sirve como referencia. Y ya veis que el disipador se las trae. También he puesto al lado el ventilador que trae el procesador i7 que he instalado, y bueno, veis que la diferencia es considerable. En fin, me llevo la botella de vino, no para quitar las penas, sino para dejar un poco de espacio. Lo que os voy a comentar ahora puede parecer una tontería, pero en la práctica no lo es para nada. Este tornillo que he remarcado en rojo, para apretarlo necesitamos hacerlo de esta manera, como indica aquí el dibujo, utilizando un destornillador que debe atravesar todo el disipador de arriba abajo. Hemos dicho antes que el disipador se las trae en cuanto a tamaño, es muy grande. Aquí os pongo las dimensiones: 16 centímetros de altura. Esto quiere decir que vamos a necesitar un destornillador que como mínimo, sin contar el mango, mida 16 centímetros. Pero es que además debe de pasar el destornillador por una zona muy estrecha, que es esta que os muestro ahora. Ya veis que el destornillador que uso habitualmente, que es este que tengo en la mano, ni siquiera cabe, es demasiado grueso para ese espacio. Me puse a buscar por casa a ver si encontraba algo, y el más largo que tenía con punta de estrella, porque claro, la cabeza del tornillo es de estrella, es este que os muestro aquí. Y bueno, hago la prueba a ver si llega, y bueno, con ingenuidad, porque eso es imposible. Ya veis que se queda muy corto. Bueno, tuve que hablar con varios amigos y al final, gracias a Dios, uno tenía este, que es el que me dejó y con el que me apañé, que ni siquiera tiene la punta de estrella, ¿eh? Ya veis que es de punta plana, pero es lo único que conseguí. Aquí hago la prueba a ver si con él voy a poder manejarme, y afortunadamente sí, pude enroscarlo. Otra de las consecuencias de que sea tan grande es que invade, digamos, el territorio de las conexiones para las memorias RAM. Aquí estoy haciendo la prueba antes de instalarlo de si voy a tener problemas o no con mis memorias. Para este asunto, fundamental coger lo que se llama memorias de bajo perfil, es decir, de corta altura. Si coges una muy alta va a chocar contra el aparato e incluso igual no la podéis instalar. Las de bajo perfil, aunque aquí yo tenga mis dificultades, vais a ver ahora que realmente caben. Es simplemente, bueno, yo ahora todavía no tengo instalado el aparato, con el puesto aún es más fácil porque puedes trabajar con las dos manos. Ya veis que si la metes un poquito ladeada, con cuidado, luego la orientas bien, empujas y todo queda en su sitio. Si uno mira este aparato desde arriba, como tiene forma de cubo, puede pensar que da lo mismo ponerlo de una manera u otra. Pero si le damos la vuelta vemos que no, no son todas las distancias iguales. Ahora voy a señalar con una flecha verde la distancia más corta, que sería entre esos tubos curvos y el final de la caja, mientras que las flechas rojas señalan zonas en las que esos tubos están más alejados del final de la caja. Esto es importante porque la zona, digamos, más corta, la que tiene la curvatura, hay que orientarla en dirección hacia la tarjeta gráfica. Aquí he remarcado en las propias instrucciones de Zalman
la tarjeta gráfica que le he rodeado de verde, y esta zona que he puesto en rojo, que es esa curvatura que hacen esos tubos metálicos, deben ir orientados hacia la tarjeta gráfica. Lo voy a mostrar aquí. Aquí va a ir insertada la tarjeta gráfica donde he dado con el dedo, y esta zona de curvas, eso es lo que tenemos que poner más próximo a la tarjeta gráfica. Así exactamente. Comenzaremos el montaje por esta pieza de aquí que denominan placa posterior. Esta se coloca en la parte de atrás de la placa madre, pegada simplemente. Aquí la saco de la caja, veis que tiene muchos agujeros, son para adaptarse a los diferentes sockets. Bien, a mí me interesan estos, cada uno tendréis que mirar en las instrucciones cuál es el que os corresponde. En la página viene claramente indicado, aquí tenéis las mías, el modelo de socket y el agujero, que en mi caso es este del medio, de esta pata que sale en sentido diagonal. Deberemos acoplar en ese agujero estas piezas, 4 que son negras y tienen una abertura anterior y posterior. Estas que he señalado en rojo, estas se deslizan en esa especie de pata hasta alcanzar el agujero, y luego ahí insertamos esta otra pieza que tiene por dentro una rosca. Entonces esto quedará orientado en la placa madre hacia arriba, y ahí atornillaremos una pieza luego de arriba abajo. Bien, para sujetar todo este tema pues emplearemos este tira doble adhesiva. Quitamos la parte de abajo, lo pegamos a este placa posterior, luego quitamos la tira de arriba y de ahí lo pegaremos a la placa madre. Vamos a verlo todo esto en el vídeo, que quedará más claro. Antes de colocar el adhesivo, lo que voy a hacer ahora es confirmar que he puesto bien las piezas en esa placa. Entonces estoy viendo si la orientación de esa especie de tornillos que tiene una rosca dentro es correcta y se acopla bien a los agujeros que tiene mi placa madre. Y veis que es así. Se ha notado perfectamente en estos que están más cercanos hacia mí, pero si vemos un plano de arriba se ve perfectamente cómo está el orificio de la placa madre, y ahí se ve dentro ya una especie de rosca, que es lo que hemos acoplado ahí abajo. Entonces ya puedo seguir con el montaje. Bueno, aquí lo iba a pegar directamente en la parte de atrás, pero claro, hay que sujetar con una mano la placa madre y con la otra esta pieza, y la verdad que me temblaba el pulso. Y como pensé que no lo iba a hacer bien, digo, bueno, pues lo voy a hacer al revés. Coloco la pieza sobre la mesa y con las dos manos sujetando la placa madre, pues la acoplo perfectamente. Es lo que he hecho aquí. Vamos a continuar con el montaje, y ahora ya todo lo haremos por la parte delantera de la placa madre. Lo primero que tenemos que hacer es colocar unas piezas cilíndricas que tienen doble rosca en la parte de arriba y en la parte de abajo. Bien, estas las enroscaremos a la placa madre, a las estructuras que hemos colocado antes. Tener en cuenta que hay dos modelos, el A y el B, dependiendo del tipo de socket. Por ejemplo, en mi caso hay que utilizar la que pone la A. Atentos a estos detalles. Y luego debajo de este cilindro, digamos, se coloca una arandela, que también hay de dos tipos. La de Intel, que es muy fina, con solo 0,1 milímetros, y la de AMD. Elegir cada uno la vuestra.
Las siguientes piezas que tenemos que colocar son estas que llaman clips de soporte. Estas van apoyadas sobre los cilindros que hemos comentado antes de doble rosca, y atentos a la posición porque hay que colocarlos, digamos, con las puntas señalando hacia afuera, como indica aquí en el dibujo, no con las puntas hacia adentro. Y estas se sujetan acoplando en la parte de arriba, enroscando estas estructuras que llaman nuts. Una vez más, lo vemos en el vídeo y se entenderá mucho mejor. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. Non più avrai questi bei panacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non chiudrai farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girando, delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. Fra guerrieri può far bacco, gran bustacchi stretto sacco. A continuación vamos a poner la pasta térmica. Hay como varias escuelas de cómo hay que poner la pasta. En fin, de todo he leído en internet. Bueno, supongo que no será una cosa tan compleja. Yo simplemente la he puesto con los dedos, utilizando guantes, eso sí, porque no sé qué productos químicos lleva estas cosas. Y nada, simplemente he ido extendiéndola formando una fina película. La verdad no tengo muy claro cuál es la cantidad que hay que poner, porque unos dicen que demasiado es malo y poca también es malo. En fin, en el término medio está la virtud, pues espero que cada uno la encuentre. Y ahora sí que llega el momento de la verdad, lo que realmente hace de la instalación de este dispositivo un auténtico martirio. La primera pieza que vamos a necesitar es este que pone clip de instalación, que deberemos atornillarlo con esos dos tornillos que muestro de cabeza de estrella, y lo haremos en la parte media de los clips de soporte que ya habíamos instalado antes. Ahora aquí os pongo una flecha en azul de cómo esta pieza, el clip de instalación, hay que colocarlo sobre el clip de soporte y cómo utilizaremos cada uno de los tornillos. Esto en el diagrama es fácil, el problema es que en la realidad hay que hacerlo tal y como se indica aquí, a través de todo el disipador larguísimo, porque los tornillos, como veis aquí, están ahí abajo enterrados en la profundidad. El disipador tiene una especie de tapa, esta, con 4 tornillos que tenemos que quitar para poder pasar ahí el destornillador. Otra cosa que os quiero comentar es que esto no es que lo apoyes y se sujete a la perfección. Está bastante inestable, no lo puedes dejar ahí y se queda quieto. Con la pasta térmica, bueno, queda un poquito más fijo y con habilidad igual lo puedes sujetar, pero en realidad vas a tener que tener una mano pendiente de él. Y luego esta es la pieza clave que tenemos que colocar ahí, en el disipador. Vamos a verlo ahora sobre la placa. Tenemos el disipador. Pasamos la pieza esta, ya veis que va a quedar una de los extremos sobre ese promontorio que sobresale, que era lo que había ahí, lo que había el clip que llamábamos de sujeción. Y ahora deberemos colocar ahí los tornillos. Esto es en los dos lados. Aquí estamos viendo este lateral solamente, y ahí con habilidad metemos el tornillo. O sea que será quitar la tapa, apoyar el disipador sobre la placa, colocar el clip de instalación, ese transversal, y luego pasar el tornillo y ahora lo ajustaremos.
Para aquellos que no vayan a instalar ventilador, pues el montaje ya estaría finalizado. Os muestro aquí un poco cómo ha quedado. Ya veis que está muy estable, se ha sujetado bien a la placa madre. Ahora le daré la vuelta para que veáis la pieza esta un poco especial, la placa posterior. Y no tengo nada más que deciros, simplemente daros las gracias por vuestra atención. Y aquellos que vayáis a instalar el ventilador, pues bueno, a continuación os lo muestro. Es muy sencillo ese montaje, así que no voy a hablar más, que os he metido mucho la chapa. Y simplemente con imágenes podéis haceros a la idea. Una vez más, muchísimas gracias.